¿Sabías que el primer signo de que algo no anda bien en tu corazón puede ser una erección que no llega? No lo decimos para asustarte. Lo decimos porque por generaciones enteras nadie se atrevió a contártelo. Durante años, miles de hombres han guardado silencio. Lo llaman vergüenza, edad, cansancio. Pero la mayoría no sabe que cuando el cuerpo deja de responder en la intimidad, no está fallando por capricho, está pidiendo ayuda. A veces, ese cuerpo que ya no reacciona como antes solo está agotado, o enfermo, o desconectado de sí mismo. A veces, la mente va a 1000 por hora, y el cuerpo simplemente no puede seguirle el ritmo. Y aún así, muchos hombres prefieren callar, porque les enseñaron que su valor se mide por su potencia, que ser hombre es tener control, que un cuerpo que no obedece es un cuerpo roto. Pero hoy vamos a romper ese silencio. Soy la doctora Vivian Pérez, especialista en salud y bienestar para personas de más de 50 años. Aquí hablamos sin tabúes, con ciencia y con alma. Porque la salud sexual no es un privilegio de la juventud, ni un lujo innecesario. Es parte de la vida, del placer y del derecho a sentirse pleno, en cualquier etapa. Hoy vamos a hablar de un tema que ha sido escondido bajo la alfombra por generaciones. Vamos a hablar de la disfunción eréctil, pero no desde el miedo ni desde la vergüenza. Vamos a entenderla como lo que realmente es, un síntoma complejo, profundo y humano. A los 48 años, Eduardo nunca imaginó que su cuerpo podría traicionarlo. Ejecutivo, disciplinado, siempre con el reloj en la muñeca y la agenda llena. Padre de 2 hijos, marido atento, hombre que cumple, siempre. Pero en los últimos meses, algo cambió. Primero fue el insomnio, luego, el cansancio que no se iba ni con 3 cafés. Después, esa ansiedad muda que lo acompañaba al dormir y también al despertar. El estrés del trabajo, la presión de los resultados, el celular que no dejaba de sonar. Y un día, simplemente pasó. En medio de una noche en la que todo parecía fluir con su esposa, su cuerpo no respondió. Intentó disimular. Dijo que estaba cansado, que había tomado vino, que era algo puntual, pero se repitió. Y de nuevo, y cada vez que pasaba, algo dentro de él se encogía. Empezó a evitar la intimidad, a sentirse menos, a desconectarse de ella y de sí mismo. No lo habló con nadie, ni con su pareja, ni con su médico, ni con sus amigos, porque ¿cómo decirle al mundo que no pudo? ¿Cómo explicar lo que ni él entendía? La disfunción eréctil, o D, afecta a millones de hombres en todo el mundo. Y sin embargo, sigue siendo uno de los temas más malinterpretados, ocultos y estigmatizados. No es solo no poder, no es solo falta de deseo, no es algo de la edad, no es un problema que se soluciona con una pastilla. Es en muchos casos una combinación de factores, una suma de causas físicas, hormonales, emocionales y sociales, un espejo de lo que ocurre dentro del cuerpo y también dentro del alma. Empecemos por lo básico. La erección no es un acto simple, es una sinfonía, un fenómeno que requiere que el sistema nervioso, el sistema vascular, las hormonas, la mente y las emociones trabajen en perfecta coordinación. Todo comienza con un estímulo, visual, táctil, emocional, incluso imaginado, que activa áreas específicas del cerebro. El cerebro, entonces, envía señales eléctricas a través de los nervios hacia el pene. Estos impulsos liberan óxido nítrico, una molécula clave que relaja los músculos de las arterias, permitiendo que la sangre fluya con fuerza hacia los cuerpos cavernosos. Esa sangre queda atrapada dentro del tejido esponjoso, creando la rigidez. Es un proceso delicado. Si uno solo de esos eslabones falla, si hay estrés, miedo, arterias obstruidas, daño nervioso, bajos niveles de testosterona, mala circulación, insomnio crónico, depresión, la sinfonía se interrumpe y el cuerpo se queda en silencio. Lucas tiene 31 años. Es joven, fuerte, musculoso, tiene miles de seguidores en redes sociales. Es el tipo de hombre que todos admiran, por fuera. Pero Lucas llegó a la consulta llorando. No entiendo, doctora. Nunca me había pasado. Estoy en mi mejor momento. Pero últimamente, ya no puedo. Me siento vacío. No disfruto. No siento deseo. Y cuando lo intento, simplemente no pasa nada. En el examen clínico, todo parecía normal. Pero al revisar más a fondo, aparecieron las pistas. Lucas había estado usando anabólicos durante meses para mejorar su rendimiento físico. También había desarrollado
Una fuerte dependencia a la pornografía, consumiéndola varias veces al día desde la adolescencia. Su cerebro, literalmente, se había acostumbrado a estímulos extremos. Ya no respondía al contacto real. La dopamina, el neurotransmisor del placer, estaba desregulada. Su sistema hormonal, alterado. Su mente, agotada. Y así, a pesar de su imagen externa, Lucas también se sentía impotente. La disfunción eréctil no tiene una sola cara. Puede presentarse en hombres mayores de 60 o en jóvenes de 20. Puede surgir tras una cirugía, tras un divorcio, tras una etapa de mucho estrés. Puede ser el reflejo de un corazón en riesgo, de un sistema hormonal desequilibrado o de una mente sobreestimulada. Y sin embargo, todos cargan con la misma pregunta silenciosa. ¿Qué me pasa? Durante décadas, la medicina trató la disfunción eréctil como un problema local, algo que se resolvía con una píldora. Y sí, los medicamentos como el sildenafil o el tadalafil funcionan. Mejoran la irrigación, prolongan la rigidez, devuelven la funcionalidad. Pero no curan, porque cuando la causa es más profunda, el fármaco es apenas un parche. No restaura el sueño perdido, no alivia el estrés, no equilibra las hormonas, no repara el vínculo con la pareja, no cura el miedo. Y muchos hombres, al ver que la pastilla no funciona como esperaban, se sienten aún más rotos, más frustrados, más solos. Es ahí donde la ciencia empieza a mirar con otros ojos. La doctora Elena Ribeiro es endocrinóloga y dirige un centro de investigación sobre terapias regenerativas. Para ella, la disfunción eréctil no es un destino, es una pista. Cuando un hombre llega con D, lo primero que pienso es, ¿qué está intentando decirnos su cuerpo? Porque muchas veces es la primera señal de una diabetes silenciosa, de una hipertensión no controlada, de un corazón que ya empieza a fallar. En su laboratorio, Elena lidera estudios con ondas de choque de baja intensidad, una técnica que estimula la formación de nuevos vasos sanguíneos en el tejido del pene. También trabaja con células madre y peptidios bioactivos que regeneran las terminaciones nerviosas. Pero no se queda ahí. Su enfoque es integral. Si no mejoramos el sueño, la nutrición, el manejo del estrés, el estado hormonal y la conexión emocional, el tratamiento será incompleto. La erección es un barómetro de salud, no solo sexual, sino total. Y esa frase lo cambia todo, porque por primera vez deja de verse la disfunción eréctil como un fallo, y se empieza a ver como un aviso, una oportunidad. Para Eduardo, la clave no estuvo en una pastilla, estuvo en parar, en dejar de correr, en entender que su cuerpo no era una máquina que podía forzarse a voluntad, que no era menos hombre por necesitar ayuda, que no era menos amante por tener que reaprender. Buscó acompañamiento, cambió su alimentación, recuperó horas de sueño, comenzó a hablar con su esposa, a abrir su intimidad con honestidad, y poco a poco, algo se reencendió. No solo la erección, también el deseo, la conexión, el placer. La mayoría de los hombres piensa que una erección es solo sangre, pero no es así. Una erección es un reflejo de todo lo que pasa en el cuerpo, en el corazón, en el sistema nervioso, en las hormonas, y también en lo que no se ve, en las emociones guardadas, en los miedos no nombrados, en el estilo de vida que se lleva sin pensar. Una erección, en realidad, es una señal, un termómetro, un código que el cuerpo usa para decir, algo no está bien. Y si aprendemos a escuchar, podemos prevenir mucho más que un mal momento en la cama. Podemos salvar corazones, prevenir infartos, diagnosticar diabetes, recuperar el bienestar, volver a sentir. Porque sí, la disfunción eréctil muchas veces aparece antes que cualquier otro síntoma clínico. Imaginemos el cuerpo masculino como un sistema de autopistas. Las arterias grandes, como las del corazón, son las avenidas principales, pero las más pequeñas, las que irrigan el pene, son como callejones estrechos. Cuando comienza a haber acumulación de grasa, placas de colesterol o endurecimiento arterial, esas pequeñas arterias son las primeras en sufrir. La sangre ya no fluye con la misma fuerza, y la erección se debilita. Por eso, en muchos casos, la disfunción eréctil es el primer síntoma de una enfermedad cardiovascular que aún no ha dado la cara. Un estudio publicado en la revista Circulation demostró que los hombres con DE tienen entre 40% y 60% más riesgo de sufrir un evento cardíaco en los siguientes 5 años, especialmente si no tratan la causa de fondo. No es coincidencia, es advertencia.
Pero no solo el corazón está implicado. La diabetes, por ejemplo, daña los vasos sanguíneos y los nervios que controlan la erección. Un hombre diabético mal controlado tiene hasta 3 veces más riesgo de sufrir disfunción eréctil. ¿La razón? La glucosa alta, a lo largo de los años, va quemando lentamente las fibras nerviosas. Las señales del cerebro ya no llegan bien al pene. La sensibilidad disminuye. Y la respuesta se vuelve más lenta o ausente. La hipertensión, por su parte, hace que las paredes de los vasos se endurezcan. Y muchos de los medicamentos usados para controlarla, como los beta-bloqueantes, también afectan la función eréctil. El colesterol alto, la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, el exceso de alcohol, todos son factores que deterioran poco a poco la salud sexual. Pero quizás uno de los más subestimados sea el sueño. Dormir mal no solo te deja cansado. Dormir mal cambia tu química interna. Durante la noche, el cuerpo produce testosterona, hormona clave en la respuesta sexual masculina. La mayor parte de esta producción ocurre en las fases profundas del sueño. Cuando hay insomnio crónico, apnea del sueño, despertares frecuentes o estrés prolongado, los niveles de testosterona caen en picada. Y sin testosterona, la libido disminuye. La erección se debilita. El deseo se apaga. Además, el sueño regula otros procesos esenciales. La producción de insulina, el ritmo de cortisol, la renovación celular. Es como una puesta a punto nocturna. Cuando no dormimos bien, entramos en un estado inflamatorio silencioso. Y la sexualidad también lo siente. El caso de Eduardo ilustra esto con claridad. Durante meses había estado durmiendo menos de 5 horas por noche. Se iba a la cama con el celular en la mano, leyendo correos de trabajo. Se despertaba en la madrugada pensando en reuniones, en objetivos, en deudas. Su mente nunca descansaba. Y su cuerpo lo sabía. Lo que al principio fue una noche fallida, se volvió una constante. Su testosterona estaba baja. Sus niveles de cortisol, la hormona del estrés, estaban por las nubes. Su presión arterial empezaba a subir, y aunque físicamente se veía saludable, por dentro algo se estaba apagando. Fue solo al empezar a priorizar el descanso, al desconectarse del trabajo antes de dormir, al cambiar la cafeína por infusiones relajantes, que su cuerpo empezó a recuperar el equilibrio. La erección no volvió de un día para otro, pero volvió. Cuando su cuerpo sintió que ya no tenía que luchar, que podía relajarse, la sinfonía se reinició. Y hablando de sinfonía, no podemos olvidar a los directores de orquesta, las hormonas. La testosterona es la más conocida, pero no es la única. Hay todo un sistema hormonal que influye en la función eréctil. La prolactina, que cuando está alta puede inhibir el deseo. La hormona tiroidea, que regula el metabolismo. La insulina, que controla la energía celular. La hormona luteinizante, que estimula los testículos para producir testosterona, entre otras. Cuando este sistema se desequilibra, por edad, por estrés, por enfermedades, por medicamentos, el cuerpo comienza a mostrar señales. Y la disfunción eréctil es una de las primeras. Lucas, el joven influencer, tenía niveles muy bajos de testosterona, pero no por edad, sino por uso de anabólicos. Su cuerpo había dejado de producirla naturalmente. Se había acostumbrado a recibirla desde fuera. Y, cuando dejó los esteroides, entró en un estado de hipogonadismo secundario, cansancio extremo, bajo deseo, disfunción eréctil, cambios de humor. Lo más duro no fue el síntoma físico, fue el golpe a su imagen. Su cuerpo seguía siendo fuerte, pero él se sentía débil, vacío, perdido. Comenzó una terapia de recuperación hormonal guiada. Ajustó su alimentación, incorporó grasas saludables, redujo el entrenamiento extremo, trabajó su salud mental. Poco a poco, su cuerpo empezó a recordar. Hay algo que casi nunca se dice, pero que pesa como una piedra en el pecho de muchos hombres. A veces, el problema no está en el cuerpo, sino en la cabeza. Y no hablamos de que todo es psicológico, como si fuera una excusa. Hablamos de que la mente tiene el poder de activar o desactivar una erección, de encender el deseo o de silenciarlo. La ansiedad, por ejemplo, es uno de los enemigos más silenciosos del placer. Y la ansiedad de desempeño, esa presión interna por rendir bien, por no fallar, por cumplir, puede ser devastadora. Sucede así. El hombre se prepara para un encuentro íntimo, pero en lugar de estar presente, su mente empieza a anticipar. ¿Y si no puedo? ¿Y si me pasa otra vez? ¿Y si ella se da cuenta? ¿Y si se decepciona? El corazón se acelera.
Los músculos se tensan, el cuerpo se pone en alerta. Y en ese estado de tensión, de lucha o huida, la sangre ya no fluye hacia el pene, porque el cerebro ha activado un mecanismo de defensa, no de placer. Y la erección no llega, o llega débil, o desaparece en mitad del acto. Y entonces aparece la vergüenza. Y luego, la evitación. Y con ella, el silencio. Lucas lo vivió en carne propia. Después de su primera experiencia de disfunción, comenzó a tener miedo de que le volviera a pasar. Cada nueva oportunidad era una prueba, una lucha, un campo de batalla interno. Ya no era placer, era evaluación constante. Y su cuerpo, que antes respondía con naturalidad, empezó a retraerse, como si supiera que había algo forzado, como si dijera, así no. Solo cuando comenzó a trabajar su ansiedad, a bajar sus exigencias internas, a entender que no tenía que ser perfecto, pudo empezar a relajarse. Y en la relajación, volvió el deseo. Vivimos en una cultura que ha convertido la sexualidad en una performance. La pornografía, las redes sociales, los estereotipos de masculinidad, todo construye una imagen distorsionada del placer. Rápida, constante, intensa, sin fallos. Muchos hombres, al consumir pornografía de forma habitual, entrenan su cerebro para responder solo a estímulos artificiales, a cuerpos irreales, a situaciones exageradas, a gratificaciones inmediatas. Con el tiempo, la dopamina, el neurotransmisor del deseo, se desregula. El umbral de excitación sube, y el cuerpo necesita cada vez más estímulo para responder. En la vida real, con una pareja de carne y hueso, con gestos lentos y naturales, el cerebro ya no se activa igual, porque se ha vuelto insensible. Es lo que se llama disfunción eréctil inducida, por pornografía, y es mucho más común de lo que se cree. Lucas empezó a ver porno a los 12 años. Al principio, de forma esporádica, luego, diariamente. Durante la pandemia, llegó a consumir hasta 5 veces al día. Era una manera de desconectarme. Pero con el tiempo ya no sentía nada. Me costaba excitarme con mi novia. Solo respondía a la pantalla. No fue fácil dejarlo. Su cuerpo estaba acostumbrado, su mente enganchada, pero con apoyo terapéutico, con educación sexual real, con presencia emocional, pudo romper ese ciclo y reaprender a sentir. Y aquí aparece una verdad incómoda. A muchos hombres les enseñaron a excitarse, pero no a sentir. Les enseñaron a cumplir, pero no a habitar su cuerpo. Les hablaron de potencia, de penetración, de virilidad, pero nunca de vulnerabilidad, de ternura, de conexión. Y la disfunción eréctil, a veces, es una forma del cuerpo de decir, así no quiero. No quiero más presión, no quiero más exigencias, no quiero más miedo. Quiero presencia, quiero calma, quiero verdad. Eduardo, tras meses de evitar el tema con su esposa, decidió hablar. Fue una noche sencilla, sin guión, sin expectativas. Estoy pasando por algo. No sé bien qué es, pero me siento agotado, y no quiero seguir fingiendo. Ella lo miró, y en lugar de reprocharle, lo abrazó. Ese gesto, pequeño pero inmenso, fue el inicio de la reconexión. Empezaron a hablar más, a tocarse sin presión, a reencontrarse en la intimidad no genital, a recordar que el placer no empieza en el pene, sino en la piel, en la mirada, en la confianza. Y algo se abrió. La tensión desapareció, y en ese espacio nuevo volvió la posibilidad. Porque sí, el cuerpo masculino necesita algo más que estímulo. Necesita seguridad, y la seguridad nace del vínculo. La pareja juega un rol fundamental en la recuperación de la función sexual. No como espectadora, sino como aliada, como cómplice, como presencia amorosa que no juzga, que no exige, que acompaña. Muchas veces, el mayor miedo de un hombre con disfunción eréctil no es el fallo físico, sino el rechazo. Por eso, cuando la pareja entiende, cuando acompaña, cuando transforma la presión en ternura, todo cambia. Y es ahí donde comienza la verdadera cura. Y es por eso que, en los últimos años, la medicina ha comenzado a mirar más allá del síntoma y a preguntarse, ¿por qué este cuerpo no responde? ¿Qué está bloqueando esta erección? ¿Y cómo podemos regenerar, no solo la función, sino también la confianza perdida? La respuesta está en una nueva visión, integrativa, regenerativa, humana. La doctora Elena Ribeiro ha dedicado los últimos años de su carrera a estudiar terapias que van más allá del enfoque farmacológico. En su clínica,
Uno de los tratamientos más innovadores es el uso de ondas de choque de baja intensidad. Se trata de una tecnología que, aplicada en el pene, estimula la formación de nuevos vasos sanguíneos, un proceso conocido como neovascularización, y mejora la irrigación del tejido cavernoso. Es como regar un terreno que se había secado. Con tiempo, con estímulo, la sangre vuelve a fluir con fuerza, explica. Este tratamiento no es invasivo, no requiere medicamentos y ha demostrado mejorar la función eréctil en hombres con causas vasculares, incluso años después del inicio de los síntomas. Pero las ondas de choque son solo una parte de la revolución. En paralelo, investigadores están trabajando con células madre y factores de crecimiento derivados del propio paciente, obtenidos del plasma sanguíneo, para regenerar los tejidos dañados del pene. La idea es simple y poderosa: usar el potencial reparador del cuerpo para sanar el cuerpo. Los estudios clínicos aún están en desarrollo, pero los resultados preliminares muestran que hombres con daño vascular o nervioso están experimentando mejoras significativas, no solo en la erección, sino también en la sensibilidad y el placer. Otro campo en expansión es el de los péptidos bioactivos, pequeñas moléculas que actúan como mensajeros entre células y que pueden modular procesos como la producción hormonal, la función endotelial de los vasos sanguíneos y la libido. Cuando se utilizan de forma personalizada, tras análisis específicos de sangre y perfil hormonal, estos péptidos permiten un ajuste fino del tratamiento, restaurando el equilibrio del eje hormonal masculino sin recurrir necesariamente a testosterona externa. Porque sí, en muchos casos, la solución no es dar testosterona, sino ayudar al cuerpo a volver a producirla por sí mismo. La suplementación hormonal personalizada, guiada por exámenes rigurosos y monitoreo clínico, también ha ganado espacio, pero siempre bajo un principio ético y fisiológico. No se trata de inflar niveles artificialmente, sino de restaurar el rango saludable para la edad y condición de cada paciente. Y más aún, de acompañar ese proceso con ajustes en el estilo de vida, porque ninguna hormona funciona en un cuerpo inflamado, estresado o privado de sueño. Por eso, los nuevos tratamientos se apoyan en 4 pilares fundamentales. Sueño reparador. Sin descanso profundo, no hay recuperación hormonal ni regulación emocional. Nutrición funcional. Rica en grasas buenas, antioxidantes, micronutrientes que favorecen la producción de testosterona y la salud vascular. Actividad física consciente. No como castigo, sino como estímulo natural para el deseo, la circulación y la autoestima. Salud emocional y terapia sexual, porque muchos bloqueos físicos tienen raíces invisibles en experiencias pasadas, traumas no resueltos o miedos no expresados. Eduardo encontró en estos pilares su camino de regreso. Con apoyo médico, comenzó a ajustar su alimentación. Redujo azúcares, aumentó grasas buenas, como aguacate, nueces, aceite de oliva, e incorporó alimentos ricos en zinc y magnesio, claves para la producción hormonal. Se comprometió con una rutina suave de actividad física, caminatas matutinas, respiración consciente, estiramientos para liberar tensiones. Pero lo más transformador fue el trabajo emocional. Por primera vez, habló abiertamente con un terapeuta sobre lo que significaba para él fallar como hombre, sobre el miedo a no ser suficiente, sobre el peso de las expectativas, y en ese espacio de vulnerabilidad comenzó a sanar. Lucas también encontró nuevas herramientas. En su caso, la clave fue desintoxicar su cerebro de los estímulos extremos. Redujo progresivamente el consumo de pornografía, reemplazándola por prácticas de conexión con su propio cuerpo, meditación tántrica, respiración diafragmática, autoexploración sin prisas. Descubrió que el deseo no se activa solo desde los ojos, sino desde el cuerpo entero. Recuperó su sensibilidad, su imaginación, su presencia, y comprendió algo esencial, que el placer no se mide en rigidez, sino en entrega. La medicina integrativa no promete milagros rápidos, no ofrece píldoras mágicas, pero propone algo más poderoso: recuperar el vínculo con uno mismo. Porque cuando un hombre se reconcilia con su cuerpo, cuando lo escucha, lo cuida, lo respeta, el cuerpo responde. Y esa respuesta, muchas veces, va más allá de la erección. Es una sensación de vitalidad, de plenitud, de volver a habitarse con alegría. Hablar de disfunción eréctil no es hablar de fracaso, es hablar de humanidad. Es hablar de cuerpos que sienten, que se cansan, que cambian, pero que también pueden despertar, regenerarse y volver a disfrutar.
Durante años, se enseñó al hombre a esconder lo que no funcionaba, a endurecer el rostro, a forzar el cuerpo, a callar las dudas, a temer la fragilidad. Pero hoy, cada vez más hombres, como Eduardo, como Lucas, están comenzando a mirar su historia con otros ojos, a entender que el deseo no es una obligación, que el cuerpo no es una máquina, que fallar no es sinónimo de perder, sino de escuchar. Eduardo nunca pensó que una crisis sexual lo llevaría a reencontrarse consigo mismo, pero lo hizo, porque al dejar de fingir, al permitirse sentir miedo, tristeza, culpa, abrió una puerta que llevaba años cerrada, la puerta del cuidado propio. Y en ese camino, descubrió algo aún más importante que recuperar su erección. Recuperó su ternura, su presencia, su intimidad con la vida. Hoy, sus encuentros con su pareja ya no están guiados por la presión del rendimiento. Están guiados por la conexión, por las caricias lentas, por la conversación, por el juego sin meta. Y eso, dice, es más potente que cualquier pastilla. Lucas, por su parte, dejó de medir su valor por la dureza de sus músculos o la cantidad de reacciones en sus redes. Aprendió que su cuerpo también tiene derecho a decir no, que el deseo necesita pausa, que la intimidad no se graba, no se publica, no se muestra, se vive. Aprendió a respirar con otro ritmo, a estar presente, a escuchar su piel, a bajar la velocidad. Y así, también volvió a confiar. Elena sigue investigando, publicando, acompañando a cientos de hombres en sus procesos. Pero para ella, el mayor cambio no está en las tecnologías, está en el lenguaje. Cuando un hombre me dice, doctora, me siento roto, yo le contesto, no estás roto. Estás en un proceso, estás vivo, y eso significa que puedes volver a sentir. Porque sí, el cuerpo masculino cambia con la edad, el deseo se transforma, la forma de experimentar placer también, pero eso no significa que desaparezca, solo que necesita otras condiciones, más tiempo, más atención, más amor, y sobre todo, menos juicio. La disfunción eréctil, en lugar de ser el fin de una etapa, puede ser el comienzo de otra. Un llamado del cuerpo a revisar cómo vivimos, cómo dormimos, cómo comemos, cómo amamos. Un espejo de nuestras emociones no expresadas. Un aviso de que tal vez estamos yendo demasiado rápido, exigiendo demasiado, sintiendo demasiado poco. ¿Y si en lugar de verlo como una amenaza, lo viéramos como una oportunidad? ¿Y si aprendiéramos a hablar de esto sin vergüenza, sin burlas, sin miedo? ¿Y si entendiéramos que el placer después de los 50 no se acaba, se transforma? Porque sí, hay vida sexual después de los 50, y después de los 60, y después de cada caída. Hay deseo en las manos que acarician sin prisa, en los labios que se miran antes de besarse, en los cuerpos que ya no corren, pero se reconocen. Hay fuego en la intimidad madura, en la complicidad de las miradas, en la libertad de saber quiénes somos y qué queremos. Y cuando el deseo nace de la autenticidad y no de la presión, entonces sí, renace el placer. Al final, hablar de disfunción eréctil no es hablar de sexo, es hablar de salud, de vínculos, de equilibrio. Es recordar que el cuerpo habla, y cuando lo escuchamos con respeto, conciencia y con ternura, nos responde. Y eso, en sí mismo, ya es una forma de volver a vivir. Si este tema resonó contigo, suscríbete al canal. Aquí, cada semana, hablamos del cuerpo, la mente y el placer después de los 50, sin tabúes, con ciencia y con alma, porque tu historia no termina con un silencio, empieza con una nueva conversación.